¿Qué tal, mis hermanos? Estamos de nuevo en grupo en casa. ¿Por qué no saca su libreta para que tome apuntes o puede volver a ver el video? Hace 8 días vimos la clase del Padre. Recordemos que el Padre, no importa lo que pase en nuestra vida, lo que nosotros incluso hagamos, Él no va a dejar de amarnos, no vamos a dejar de ser sus hijos. Y hoy vamos a continuar con esta clase y vamos a ver la clase El Hijo, el sacrificio que Dios hizo por nosotros, hizo por mí, hizo por usted. Y quiero empezar con una cita en 2 Corintios. Esta dice: Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado, para declararnos inocentes por medio de Cristo. Y si usted sabe, toda deuda tiene que ser pagada o perdonada. Toda deuda que nosotros contraigamos, toda deuda que nosotros pidamos o adquiramos, tiene que ser pagada a menos que nos las perdonen. Y ese fue el caso que con Jesús. Jesús pagó la deuda por nosotros y nos perdonó. ¿Cuál fue la deuda? Que todos nuestros pecados, dice la palabra que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es lo que hizo el Señor. Él pagó nuestra deuda, Él pagó nuestros pecados. Los pecados nos separaban de Dios. Nuestra paga cuando nosotros pecábamos era que fuéramos al infierno. Y Jesús se encargó de pagar esa deuda por nosotros. Era una deuda incalculable, impagable que nosotros teníamos, pero Jesús la pagó. Era el único que podía pagarla y la hizo por nosotros. Nosotros tenemos esa seguridad de que nuestra relación con Dios ahora no depende de lo que sabemos, hacemos o sentimos. Nuestra seguridad en Jesús, en la relación que tenemos con Él, depende de lo que Él ha hecho. Y eso es bien importante, mis hermanos. La relación que nosotros tenemos con Jesús no va a depender de lo que hicimos antes, tal vez de lo que hagamos ahorita si estamos pecando. La relación con Jesús depende de lo que Él ha hecho por nosotros. Nosotros no podíamos pagar esa deuda, no podíamos hacer algo para ir abonando o irla saldando. Lo hizo Jesús por nosotros. Y las religiones en el mundo han intentado pagar esa deuda. Recuerda que la religión es algo que el hombre hace en sus fuerzas, pero Jesús no vino a crear religiones. No sé si usted ha escuchado esa frase, que Jesús cuando viene, no viene a crear religiones. Él viene a crear una relación de Dios con nosotros. La religión trata de pagar la deuda que teníamos por medio de sabiduría, por medio de conocimiento, por medio de rituales, por medio de haceres. La relación que Dios ha querido tener con nosotros, Él ya la pagó, Él ya la formó. Y eso es bien importante en nuestra vida. Nuestra relación con Dios no va a depender de lo que usted sabe, ni de lo que hace o de lo que siente. Esto es bien importante porque a veces pensamos que para tener una relación buena con Dios tenemos que saber mucho de la Biblia y realmente no. O tenemos que hacer cosas, tenemos que hacer ciertas cosas, cumplir con ciertos puntos para tener esa relación y tampoco es cierto. O que sintamos. Eso es una cosa bien importante porque a veces podemos pecar, podemos fallarle a Dios, podemos sentirnos los más culpables del mundo. Podemos sentirnos pecadores, podemos sentirnos que estamos lejos de Dios, pero nuestra relación con Jesús no depende de eso tampoco. Claro que no vamos por el mundo queriendo fallar, queriendo pecar. Hay una frase que me gusta mucho que dice que Dios ama al pecador, pero detesta el pecado. Cuando nosotros conocimos al Señor, éramos pecadores, no éramos santos, no éramos los más buenos, pero Jesús ya nos amaba. Tal vez no ama lo que lo que estábamos haciendo, pero a nosotros nos amó tanto que dio su vida por usted y por mí. Eso es lo que ha hecho Jesús. Está creando una relación con usted. Está creando una relación conmigo. No vino a crear religiones, vino a crear una relación. Y eso es lo que tenemos que estar bien seguros. No importa qué sintamos, nuestra relación depende de lo que hizo Jesús. No importa si usted se siente que ha sido defraudado o defraudó. No importa si usted siente que ha engañado o ha sido engañado. No por eso va a ser menos hijo de Dios. No va a ser sobrino, no va a ser nieto, no va a ser ahijado. Usted es hijo de Dios y eso téngalo siempre bien claro. Nunca tenga en duda. No importa si usted falla, recuerde que usted puede regresar con el Padre. No importa si usted se equivoca, usted puede regresar con Jesús y Él lo va a aceptar.
Nosotros hemos nacido del Espíritu. Recuerda cuando usted aceptó a Jesús, dijo, Señor, quiero que volver a nacer. Cuando Jesús predicó esto, se lo predicó primero a un maestro de la ley. Y él no podía entender, le decía, Jesús, tienes que nacer de nuevo. Y el maestro de la ley decía, pero ¿cómo? Me tengo que volver a meter a la panza de mi mamá, tengo que volver a entrar al vientre. Y Jesús le dice, ¿cómo tú siendo de los más sabios en Israel, cómo tú siendo de los más inteligentes, de los que más saben, no puedes entender esto tan sencillo? Dios es espíritu y lo que nace del espíritu, espíritu es. Nosotros no podemos nacer de la carne de nuevo. Eso es imposible o eso ya no tendría caso. Nosotros nacemos del espíritu de Dios y somos espíritu con Él. Somos hijos de Dios. Cuando nuestro cuerpo se acabe, se desgaste, sea cremado, sea consumido en la tierra, nuestro espíritu sigue vivo. Y ese espíritu es el que está y va a estar con el Señor. Eso hay que tenerlo bien claro. No importa lo que lleguemos a hacer, le repito, no es como que vayamos con toda la intención de hacerlo. Podemos fallar, podemos equivocarnos, podemos defraudar, podemos desilusionar, pero a Jesús, Él nunca nos va a dejar de amar. Él siempre va a estar con nosotros para amarnos. Y quiero que veamos 5 puntos. El primero, mis hermanos, es: conozco a mi Padre espiritual a través de su Hijo. Jesús decía que todo lo que Él hacía es porque lo había visto de su Padre. Él no hacía nada por su cuenta, Él no se inventaba nada. Siempre decía, todo lo que yo hago es porque lo he visto de mi Padre. Si mi Padre lo hace, eso también hago. Si mi Padre me dice que haga, que sane, que libere, que predique, que convierta el pan, que multiplique el pan, perdón, que multiplique los peces, es porque mi Padre me lo está diciendo. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Nosotros no somos sobrinos, no somos ahijados, no somos nietos, somos hijos de Dios. Tenemos que hacer lo que hemos visto de Jesús, lo que hemos leído, lo que hemos oído de Él. Tenemos que hacer lo que el Señor, hizo. Y en Juan 1:16 dice que Él nos vino a mostrar su amor y verdad. Y este versículo todos no lo sabemos. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que aquel que creyera en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso nos está hablando del amor que tuvo Jesús por nosotros. Otro versículo dice que Jesús no vino a condenar al mundo. No vino a decirnos, tú eres pecador y por eso no puedes entrar a la iglesia. O tú hiciste esto o hiciste aquello y por eso no puedes entrar a mi casa. O tú hiciste aquello y por eso no te voy a perdonar. Para nada, dice, no vino a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por él. Jesús vino a salvarnos. Y por eso les decía, Él nos muestra el amor y su verdad. La verdad es que Él no vino a condenar, Él vino a salvar. Esa es una verdad que tenemos que tener, que tenemos que saber. Jesús no nos vino a condenar, nos vino a salvar. Por eso recuerda esta frase, que el Señor ama al pecador, pero odia al pecado. El Señor nos amó cuando pecábamos, nos amó cuando no lo conocíamos, ama a las personas que no lo conocen. Él quiere salvarlos, Él quiere reconciliarlos con su Padre. Por eso estamos aquí, mis hermanos. Y más adelante en Juan 14:8-9, usted lo puede leer, dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por medio de Jesús. Nosotros conocemos al Padre porque conocemos a Jesús. Si usted conoce al Hijo, conoce al Padre. Le doy un ejemplo bien claro. ¿Cómo son sus hijos? Se van a parecer a usted. ¿Cómo son sus sobrinos? Se parecen a sus papás. ¿Cómo son los nietos? Se parecen a sus papás y a sus abuelos. Así es con nosotros. Somos hijos de Dios. Tenemos que parecernos a nuestro papá. ¿Cuántos dicen amén? Claro que nos cuesta, hay cosas que nos van a costar más que otras, pero recuerde que las fuerzas no las damos nosotros, las fuerzas las da el Señor Jesús. Nuestra nueva relación con el Señor no depende de lo que nosotros hagamos, depende de Jesús. Él nos da las fuerzas y Él dice la palabra que Él da el querer como el hacer. Hay cosas que nos van a costar, hay cosas que de pronto nos cuestan más que a otras, pero el Señor no está poniendo en nosotros el querer cambiar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos sienten que hay cosas que ya no le agradan? Saben que hay cosas que no le agradan a Dios en su vida y que las quiere cambiar. Así es el Señor. Él está poniendo el querer en su vida, va a poner el hacer.
el hacer, el parecernos más a papá. ¿Cuántos se quieren parecer más a papá en este día? ¿Cuántos quieren parecerse más a su papá mañana y el día que viene? Por eso cuando nosotros dejamos de hacer cosas, no es porque prohibamos o no es porque condenemos. Hay cosas que nosotros dejamos de hacer por amor, porque amamos a Dios, porque sabemos que no le agradan a Él y queremos agradarle. Cuando nosotros pecábamos, cuando teníamos vicios, dice la palabra que éramos esclavos de esos vicios. Queríamos dejarlos. ¿Cuántos han conocido a gente que toma y que dice que no puedo dejar de hacerlo? Quiero dejar de hacerlo, pero no puedo. Está en un vicio, está siendo esclavo de ese pecado. Jesús vino a romper esas ataduras, vino a romper esos pecados. Ahora somos esclavos por amor a Jesús, porque no queremos fallarlo, no queremos desilusionarlo, no queremos ofenderlo. Dejamos de hacer cosas, no porque nos prohíban, no porque nos condenen, sino porque amamos. Es muy diferente cuando te prohíben algo y como que quieres hacerlo más. Pero cuando usted decide o yo decido dejar de hacer algo por amor, sentimos que tenemos más fuerzas, sentimos que tenemos más valor. Un ejemplo, cuando tenemos hijos y que tenemos que levantarnos a trabajar, tenemos que levantarnos a prepararnos, estamos cansados, pero el amor nos mueve. Así es con el Señor. Podemos sentirnos abatidos, afligidos, pero el amor que recibimos de Jesús nos mueve a hacer las cosas. Vamos a seguir el segundo punto. Jesucristo pagó la pena por mi pecado y Él es la seguridad de que yo tengo, que usted tiene, que todos los que somos hijos de Dios tenemos vida eterna. Dice la palabra que somos justificados pues por la fe por medio de Jesús. Y así nos podemos acercar al trono de la gracia, podemos acercarnos con el Padre. En la Biblia cuando nos habla de justificación es que Jesús ya pagó el precio por nosotros. Ahora nosotros somos justos porque Jesús nos justificó, no por lo que hicimos, no por lo que sabemos, no por lo que sentimos, por lo que Él hizo. Nosotros somos hechos justicia de Dios. Usted puede ir al espejo y pararse enfrente de un espejo y diga, tú eres justo. ¿Cómo se va a sentir? Ojalá pueda hacer ese ejercicio, atrévase a hacer ese ejercicio de ir al espejo y decirse a sí mismo, eres justo. No por lo que hiciste, sabes o piensas, sientes, sino por lo que hizo Jesús. Nosotros somos justos, usted es llamado justo o justa por lo que hizo el Señor Jesús. Justificados pues por la fe, somos justificados por lo que creímos. Somos justificados por lo que confesamos con nuestra boca, que Jesús murió, pero resucitó de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra del Padre. Somos justificados porque confiamos en Él, porque tenemos fe en Él. Abraham se le llama el padre de la fe, no por lo que hizo, sino por lo que creyó. El Señor le dijo, vas a tener una descendencia enorme. Y aunque él no lo vio, él creyó. Nosotros tal vez ahora no lo veamos o lo veamos en otros hermanos, veamos en otros, en los mentores y usted dice quiero ser como mi mentor. Tal vez no lo ve en su vida, pero está creyendo que Dios puede transformar su vida, está creyendo que Dios puede usarte, puede usarle a usted, a su familia, a sus hijos, a todos los de su casa. No lo está viendo, pero está creyendo, está siendo justo. Está siendo justificado por el Señor. Vamos al tercer punto. Y dice, encuentro mi seguridad en quien soy y no en lo que sé, no en lo que hago o en lo que siento. Nuestra vida eterna, la seguridad de nuestra salvación. Recuerde que no se basa en lo que hacemos, no se basa en una religión. La religión es lo que podemos hacer en nuestras fuerzas. Se basa en el Señor Jesús, en que Él resucitó, el que murió, pero resucitó. Al resucitar, ese dice la palabra que ese poder que resucitó a Jesús de entre los muertos está ahora con nosotros, está con usted, está conmigo. Ese amor que Jesús derramó lo dio gratis. Dice que Él dio de gracia. La palabra gracia, cuando usted la lee en la Biblia, la palabra gracia significa gratuitamente. Usted cuando nació físicamente no pagó para nacer. No le pagó a sus papás para que naciera, no estuvo en una lista de espera, no estuvo así como formado. Usted nació gratuitamente y así es cuando nosotros nacemos espiritualmente, nacemos de gracia.
nacemos gratuitamente. Por eso la palabra dice, dar de gracia lo que recibiste de gracia. Por eso predicamos gratuitamente, porque el Señor nos los dio a nosotros. Por eso cuando alguien ora por usted y usted es sanado, es liberado, es transformado, esa persona se lo da gratis. ¿Porque alguien más lo hizo gratis? Por él. Cuando usted ora, le pide a su mentor que ore, le pide a su mentora que esté con usted, que le esté marcando. Usted no tiene que pagar, usted no tiene que dar una cuota. Damos de gracia lo que una vez recibimos de gracia y esperamos que usted lo dé. Sepa que lo que tiene usted no le ha costado. La salvación, la libertad, el consuelo, ser transformado no le costó a usted un precio, le costó a Jesús. Por eso nadie se lo puede quitar, porque el precio fue tan grande, tan alto que nadie podía pagarlo. Y sigue siendo tan alto y tan grande que nadie puede quitarlo. Dios lo dio gratis, lo dio de corazón, lo dio por amor a usted. Imagínese cuando el Señor estaba en la cruz, estaba pensando en usted. Estaba pensando en cómo lo iba a conocer, cómo iba a tener esa relación con Él, cómo iba a poder usted llorar en su presencia o reír delante de Él, estar feliz, saber que ya no está solo o sola. Jesús estaba pensando en la cruz por usted y por mí. No teníamos con qué pagarlo, Él lo pagó por nosotros. Ahora somos libres. Ahora tenemos entrada, dice la palabra entrada, delante del trono de la gracia donde encontraremos el oportuno socorro. Tenemos la entrada con el Señor, con el Padre. Conocemos al Padre por lo que hizo Jesús y eso nos lo dio de gracia, nos lo dio gratuitamente. Siempre seremos hijos de Dios. Usted no va a poder desnacer. Imagínese que, no sé, cuando nace usted dice, quiero desnacer, no quiero nacer. Eso no se puede. Y así es con el Señor. Usted no puede desnacer. No puede nacer como sobrino, no puede nacer como nieto. Usted es hijo o hija de Dios. Y esto ténganlo siempre bien claro. No hay nada que nosotros podemos hacer que nos pueda separar del amor de Dios. Entonces, ahorita lo vamos a volver a ver. El cuarto punto. No tengo temor de las dudas. A todos nos vienen dudas cuando conocemos de Jesús. Yo recuerdo que de bebé, bueno, no de bebé, de niño, cuando conocimos al Señor, pues oraba y le decía, Señor, tengo miedo de que no sea, de que, pues de lo que estamos haciendo no sea lo correcto. Crecimos, nacimos en una crianza católica, conocimos después del Señor. Y pues mi abuela fue católica y me decía, ¿qué hacen ahí en tu iglesia? ¿Y por qué van? Y, no sé, y me entraba la duda como un niño. Y le oraba al Señor y le decía, Señor, si no es el camino correcto, por favor, perdónanos. Tenía dudas de niño, no sé si usted pueda tener esas dudas. Todos tenemos dudas, todos tenemos temores. Pero aquí el punto importante es cómo tratamos con esas dudas. Si usted deja que las dudas lo absorban, que las dudas lo dominen, o sabe muy bien en quién ha creído usted. Y un ejemplo en la Biblia es cuando Jesús resucita, se le aparece a sus discípulos, pero no estaba Tomás. Llega Tomás y le dicen los discípulos, vino el maestro, se nos apareció, estuvo con nosotros. Y Tomás dice, pero yo no creo que haya resucitado, creeré hasta que examine sus manos y sus pies y pueda meter mi dedo en la llaga. Y pues pasó, ¿no? Dice la palabra que pasan unos días, se aparece Jesús en medio de ellos y le dice a Tomás, Tomás, acá están mis manos, acá están mis pies, puedes meter el dedo, puedes examinarlo. Y así es lo que tenemos que hacer con las dudas. Cuando tengamos dudas, tenemos que ponerlas o tenemos que confrontarlas con lo que dice la palabra del Señor. Cuando las dudas vengan a nuestra vida, cuando las dudas, los temores vengan a nuestra vida, póngase a leer, busque versículos que traten sobre ese tema. Si nosotros creemos lo que dice la palabra, nuestra fe se incrementa, nuestra fe se fortalece. Las dudas siempre van a estar. Lo importante es cómo nosotros las tratamos. Si dejamos que nos dominen o las confrontamos con lo que dice la palabra de nosotros. La palabra de Dios dice que Dios tiene planes de bien para nosotros, para que alcancemos el fin que esperamos.
Las dudas te van a decir no puedes, es una pérdida de tiempo, no te va a alcanzar el dinero, no te va a alcanzar el tiempo, no sé, lo que usted quiera. Pero la palabra del Señor me dice otra cosa. Si nosotros creemos lo que dice la palabra, le aseguro que usted va a alcanzar la victoria. Su fe se va a fortalecer, su fe se va a incrementar. Usted ya no va a tener temor, ya no va a tener ese miedo porque usted está seguro de lo que Dios ha dicho de usted. Y Jesús le dijo a Tomás, tú creíste porque viste. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Y usted y yo, hermanos, creímos sin haber visto. Creímos en Jesús sin haberlo visto, sin haberlo escuchado, sin haberlo olido, pero le creímos. No lo vimos físicamente, pero creímos lo que Él ha dicho. Creímos lo que Él ha dicho de nosotros y estamos seguros gracias a eso. Cuando nosotros de pronto decimos que negamos lo que Dios está diciendo, es como si le dijéramos, Señor, tú eres un mentiroso. Cuando nos dejamos dominar por las dudas, por los temores, estamos haciendo a Jesús mentiroso. No permita que la duda lo domine. No permita que el temor le gane. Dice la palabra que Él venció sobre la muerte, que Él venció y resucitó. Tenemos que creer lo que el Señor ha dicho de nosotros. Tenemos que estar seguros de que Él nos ha dado la salvación y la vida eterna. ¿Cuántos creen en eso? ¿Cuántos pueden decir amén? Y vamos a ver el quinto punto. Nada puede separarnos de Dios. Nada puede separarnos de Dios. Eso es bien importante. Y tal vez la falta de identidad puede venir a nuestra vida, la falta de aceptación, la falta de confianza. Podrían venir a nuestra vida y decirnos, es que tú no eres hijo de Dios. O tú hiciste tal cosa antes, ¿cómo vas a entrar ahora en la iglesia? ¿Cómo te vas a acercar a Dios? Y son mentiras que vienen a nuestra vida. Son mentiras que el diablo permite que entren. Le pueden venir en un pensamiento, le pueden venir con un familiar. Cuando vengan esas dudas, usted las confronta con el Señor. Usted tiene una identidad. Tiene la identidad de hijo de Dios, de hija de Dios. Nadie se lo puede quitar. Usted ya tiene esa identidad. Antes pensábamos que para tener una identidad necesitamos tener una persona al lado, una pareja, alguien que nos respaldara. En el caso de las mujeres considero que es más fuerte porque a muchas se les educó que para que ellas tuvieran valor tenían que tener un esposo. Y pensaban que su identidad estaba con el marido, pero la identidad está en Dios. Está en que son hijas de Dios, en que son sus hijas de Dios. La palabra les dice la niña de mis ojos. Así que Jesús te está diciendo en este día, eres la niña de mis ojos. Nuestra identidad no se basa en quién está a nuestro lado, no está en lo que sabemos, en lo que hacemos, en lo que sentimos. Nuestra identidad está en que somos hijos e hijas de Dios. Nosotros somos aceptados en la familia de Dios. Ya no somos, tal vez usted no fue aceptado en su familia en el mundo, no fue aceptado en su familia natural por alguna circunstancia difícil, pero ahora está aceptado en la familia de Dios. Y de ahí nadie lo va a sacar. De ahí nadie lo va a poder, nadie lo va a poder quitar. Que usted lo tenga bien claro. Tenemos esa confianza de que nunca perderemos nuestra salvación. El precio nadie lo podía pagar. Lo pagó solamente Jesús. Tan alto es el precio que nadie podía pagarlo. Tan alto es el precio que nadie puede quitarnos de la mano del Señor. Y quiero compartirle otro versículo. Este versículo me encanta en lo personal. Acompáñame, Romanos 8, 35 al 39. Dice, ¿quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada ni nadie, ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades. Tampoco podrán hacerlo el hambre, ni el frío, ni los peligros, ni la muerte. Como dice la Biblia, por causa tuya nos matan, por ti nos tratan siempre como ovejas para el matadero. En medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno,
Ni nada creado por Dios, nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la prueba de esto? La prueba de que nada puede separarnos del amor de Dios es el Espíritu Santo. Dice la palabra que fuimos sellados por su Espíritu. ¿Cuál es la prueba de que nadie puede separarlo del amor de Dios? Es cuando usted siente su presencia. Cuando usted puede poner una alabanza, no importa si está en su casa, no importa, o si viene acá a la iglesia, no importa dónde usted está. Puede poner una alabanza y puede sentir su presencia. Puede poner oración y poder solo, acompañado. Puede sentir su presencia y esa es la prueba de que nadie puede separarlo del amor de Dios. Puede ver iglesia en casa, alabarlo y llorar delante de Él. Esa es la prueba de que nadie puede separarlos del amor de Dios. Puede estar en el micro, puede estar en medio del tránsito, puede tan solo cerrar los ojos y decirle gracias, Padre, porque tú me amaste y sentirlo. Y esa es la prueba de que Dios no dejará de amarlo. El Espíritu Santo está con usted, está conmigo. En Crónicas, en Reyes, cuando el pueblo de Dios renovaba el pacto con el Señor, siempre cantaban una alabanza. Dios nunca dejará de amarnos. Dios nos ama y nunca dejará de hacerlo. Y esa era como su alabanza favorita. Dios me ama y nunca dejará de hacerlo. Y lo volvían a decir, Dios me ama y nunca dejará de hacerlo. Y mis hermanos, el Hijo nos muestra al Padre. El Hijo nos está mostrando el sacrificio que el Señor hizo por nosotros. El Hijo nos ha confirmado que nada puede separarnos del amor de Dios. Que no importa qué pase en nuestra vida, Dios no dejará de amarnos. Que no importan las dificultades ni los problemas, Dios no dejará de amarnos. Y recuerda esto, mis hermanos, que Dios lo ama y no dejará de hacerlo. Que el Señor los bendiga.